vamos a continuar entendiendo un poquito entonces más sobre lo que él leyó, ¿no? Básicamente, eso es lo rescatable en esto. Ahora dice, no todas las actividades, por si acaso no se vaya a confundir aquí donde dice, un flujo de trabajo es un algoritmo en el sentido de una serie de pasos, ¿ya? Para la solución de un problema. No es que es un algoritmo, por decirle, ordenamiento de un vector, no se refiere a eso, ¿no? Sino se refiere a que es una serie de pasos, ¿no? Pero se pueden representar de muchas formas, ¿no? Haciendo diagramas de flujo, como ya lo hemos visto, hasta diagramas de secuencia o actividad en UML. No siempre estos diagramas son cosas, es decir, estas actividades son hacer modelos o diagramas, ¿no? Muchas veces tienen que ver con sencillamente la redacción de un documento, ¿no? Que nos ayude a entender nuestro modelo, básicamente, ¿no? Entonces, esto se llaman flujos de trabajo, de procesos, dice núcleo, y se dividen en 6 flujos de ingeniería, ¿no? ¿Cuáles son esos flujos de ingeniería? Ahí usted los puede ver, ¿no? Ya lo hemos discutido, el modelo de proceso de negocio, el de requerimientos, el de análisis y diseño. Vamos con este primero acá, vamos a ver si está Martín. Martín Calero nos pueda leer rápidamente eh, del proceso del negocio, ¿no? Donde hacíamos los diagramas de actividades. ¿Qué dice? Claramente. Se documentan los procesos de negocios en forma de casos de uso de negocios y deben brindar una especie de lenguaje común entre los especialistas de software y de ingeniería administración de negocios. Perfecto. Entonces, en ese modelo de negocio, lo que uno hace generalmente hace un diagrama de actividad, pero para ir identificando ahí en ese diagrama de actividades uno hace referencia a algunos procesos y los va de alguna manera tratando de identificar y cuando los identifica le llama casos de uso, es decir, actividades que se deben automatizar. Porque cuando usted hace un diagrama de actividades, ahí encuentra varias actividades, algunas manuales y otras que sí deben automatizarse, ¿no? Entonces, por eso usted hace un análisis del negocio, ¿no? Básicamente. Ahora, en los requerimientos, ¿no? Ya estuvo ahí Calero, vamos a ver si Nayeli está. Y Nayeli nos pueda leer este flujo de ingeniería de requerimientos. ¿A qué se refiere? Describen qué debe hacer un sistema y les permiten a los desarrolladores y al cliente estar de acuerdo en el producto final. Se detallan los casos de uso mediante diagramas, se da una descripción detallada y textual, y los requerimientos no funcionales, los que hablan del cómo o detalles del cómo debe ser de un producto, se enlistan en especificaciones suplementarias. Gracias, Nayeli. Entonces, ahí es fácil. Ya cuando hablamos de requerimiento tenemos que tener cuidado, chicos. Ese es un consejo si usted piensa vivir de la profesión. Ya yo soy viejo y quiero darle un buen consejo, mijito. Ya he transitado mucho en este tema y aquí es importante, mire, describen qué debe hacer un sistema y les permiten a los desarrolladores y al cliente, ¿qué dice? Estar de acuerdo, ¿no? Muchas veces he visto desarrolladores creer que han entendido lo que el cliente les ha pedido, ¿no? Y realmente no lo han hecho. Ahí viene el problema. Entonces, importante que usted hace un análisis del negocio y cree haber entendido los requerimientos. Asegúrese que su cliente habla el mismo idioma con usted en el sentido de los requerimientos o lo que se espera del producto final por ambas partes, ¿no? Entonces, además que estos requerimientos tienen que tener, mire, una especificación de los casos de uso, un detalle, ¿no? Tienen que estar detallados mediante esa ficha de especificación que yo le dije o mediante diagramas, como usted quiera, pero debe haber una descripción detallada de lo que debe y no debe hacer, ¿no? Ese caso de uso, ¿no? Entonces, es importante y además se debe hablar de especificar los requisitos no funcionales, ¿no? Es decir, usted, aunque no se los pidan, debe escribirlo para saber que el sistema se lo considera de calidad y completo cuando ha también
ha desarrollado usted los requisitos no funcionales, ¿no? Entonces, eso es importante, sépalo en el tema de los requerimientos. Le doy un consejo, hay toda una materia en la universidad, en la Gabriel, creo que sí, se llama Ingeniería de Requerimientos. Hay libros enteros escritos sobre ingeniería de requerimientos. Les doy un consejo, en sus vacaciones, busquen en internet y léanse un par de veces, por lo menos 2 libros de lo que es requerimiento, ¿ya? Ahora, luego estamos frente al análisis, que es otra actividad, ¿no? Otro flujo de trabajo de ingeniería. ¿Estará nuestro alumno Johnny, por favor? Johnny. Dice que se le cortó la señal, que ahorita va a volver a intentar entrar. Ya, perfecto. Entonces, Guzmán Gabriel. Sí, Guzmán, ¿puede leer el parrafito entero ahí de que dice análisis y diseño? El párrafo. Esta fase se enfoca en cómo debe cumplir el sistema con los requerimientos anteriores durante la implementación. El proceso de análisis y diseño idealmente debe generar un modelo de diseño y opcionalmente un modelo de análisis, dependiendo de la complejidad del problema. Estos modelos actúan como un plano para codificar el sistema. Correcto. Entonces, mire qué interesante acá, ¿no? Cuando usted ha entendido bien los requerimientos, entonces los requerimientos, el documento que usted va a leer o el modelo de los requerimientos nos debe decir claramente qué es lo que hay que hacer. Y ya usted como ingeniero, después de hacer un análisis y diseño, le queda claro cómo debe cumplir el sistema con esos requerimientos, ¿no? Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Entonces, se debe generar un modelo ¿de qué? De diseño. ¿Y qué significa eso? Próximo a la implementación. Chicos, no hay implementación profesional sin un diseño profesional. Eso métaselo a la cabeza, ¿no? He visto muchos jóvenes ingenieros cuando salimos que en 15 días hacían un sistema, pero no dejaba de haber después algunos problemas de consistencia en la base de datos, una cosa, porque nunca les gustaba agarrar una hoja por lo menos o una pizarra y hacer un diseñito que les aclare bien la figura, ¿no? Tiluchis para programar, pero después ya venían los errores de consistencia. ¿Por qué? Porque no tenían paciencia para hacer un simple modelo, oiga, de una base de datos, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Si usted no le gusta mucho hacer modelos, perfecto, pero sepa que llegará el momento en que cuando hace sistemas en serio, necesita por lo menos un pequeño diseño, ¿no? Para evitar posteriores problemas. Entonces, fíjese que en el análisis usted debe generar esos modelos de diseño, ¿no? Y opcionalmente dice aquí un análisis, ¿no? Un modelo de análisis, dependiendo de la complejidad. En realidad, yo pienso que primero hacemos un análisis y luego hacemos un diseño. Un diseño ya es un paso al análisis. En el análisis usted precisa, básicamente va precisando qué datos tiene, qué datos le piden, qué procesos ahí automáticos usted debe hacer, ¿no? En el análisis va estudiando estructuras, las estructuras que va a usar, ¿no? Y luego ya evidentemente va plasmando ese análisis con un diseño, ¿no? Básicamente hay una línea muy delgada entre estas dos actividades, ¿no? El análisis más son procesos mentales donde usted de alguna forma quiere plasmar y entender su modelo usando herramientas de diseño, básicamente, ¿ya? Entonces eso es importante que lo pueda entender. Estos modelos actúan como un plano, ¿no? Como un plano para codificar el sistema, ¿no? Entonces, todos esos diagramas que usted ha hecho son como planos, ¿no? Para los ingenieros civiles son los planos, ¿no? Para nosotros como ingenieros informáticos, pues usamos esos diagramas o también artefacto como nosotros lo conocemos, ¿no? Ok, entonces son tareas o flujos de ingeniería, ¿no? Importante ahí. Por eso es que nosotros como desarrolladores ahí entendemos de que nosotros manejamos básicamente una arquitectura, diseñamos toda una arquitectura, ¿no? Por eso es importante reconocer de que
es una metodología centrada en la arquitectura, ¿no? Estamos hablando del proceso unificado porque dice que es dirigido por casos de uso, es centrado en la arquitectura, ¿no? Donde son puros diagramas generalmente, y además de centrado en la arquitectura, dice es iterativo e incremental, ¿no? Pero ahí está, por eso se llama centrado en la arquitectura, porque trabaja con puro diseño de modelo, ¿no? Básicamente. Ahora, el tema de la implementación. Vamos a pedir nuevamente si está nuestro estudiante Cantuta William. Sí, ingeniero, estoy yo. Ahí. Léanos esos párrafitos, por favor. Ya, la implementación, ya está. Ajá. La implementación define la organización del código en capas, implementa el diseño en términos de componentes de software, código fuente y código objeto, binarios, ejecutables, etc. Prueba los componentes de manera individual, pruebas unitarias, e integra los resultados producidos por colaboradores o equipos en un sistema ejecutable compuesto. Parte de las ventajas del RUP es que desde esta etapa ya se considera que el sistema debe ser robusto, es decir, fácil de mantener y extender, y que muchos de los componentes deben ser reutilizables. Correcto. Entonces, la implementación, hay algunas cosas importantes que tenemos que entender de ahí. Fíjese que habla de la organización ya del código en capas, ¿no? Eso depende obviamente de la infraestructura, pero aunque de la infraestructura, digamos así, de la arquitectura, perdón, solución que nosotros le vamos a dar, ¿no? Generalmente hay diferentes puntos de vista, podría ser una arquitectura solución vista controlador, 3 capas, etcétera, ¿no? Pero como quiera que sea, es una organización del código en diferentes capas. Más que todo tiene que ver con cómo voy a organizar mi código, ¿no? Entonces ahí, dice esa implementación, tiene que definir una convención de cómo va a organizar usted su código, sus clases, etcétera. Dice, y es la encargada de implementar el diseño en términos de componente de software, ¿no? Su código fuente, objeto, binario, ejecutable. Tiene que haber toda una convención para poder organizar el código, cómo vamos a trabajar, ¿no? Prueba, cómo se van a probar los componentes de manera individual, pero también las pruebas de integración, ¿no? O sea, eso es importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a desarrollar? Tiene que planificar. Usted primero dice, en enero voy a hacer un modulito, voy a hacer otro, voy a hacer otro, voy a hacer otro, voy a hacer otro. Recién cuando termine el número 1000, después del número 1000 voy a querer probar todo junto. Va a ser difícil, compañero, ¿no? Entonces, una prueba de integración sin haber hecho primero pruebas unitarias es un error, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Primero vamos a probar uno, luego vamos a probar el otro, luego vamos a tratar de integrar esos dos hitos solo, ¿no? Luego vamos a aumentar uno, lo vamos a probar ese unito, luego vamos a hacer una prueba de integración de los tres así vamos a avanzar, o vamos a querer probar todo al final, o vamos a avanzar 6 y vamos a integrar 6. ¿Ah? Todas esas cositas hay que definirlas, ¿no? En nuestras estrategias de implementación. Por eso dice, ¿no? Que ahí hay que hacer las pruebas de los componentes de manera unitaria, ¿no? Pruebas unitarias, pero también hay que hacer las pruebas de integración. Hay que comenzar a integrar mientras va aumentando la funcionalidad, porque cuando a veces quieres probar la integración total, resulta que no te va a funcionar porque la sinergia no es automática, se va dando a medida que va habiendo interacción entre los componentes, ¿no? Entonces eso es importante, no esperes a tener el módulo número 1000 para recién querer hacer una prueba de integración. ¿Mm? Ok. Bueno, y aquí ya viene la etapa de las pruebas. Después de Cantuta pediremos a nuestro estudiante Godoy. Is Godoy there, please? ¿Cuál parte?
Joel Godoy, porfa, esta partecita que está marcadita. El propósito de este flujo de trabajo es verificar la interacción, verificar la integración de los componentes, verificar que todos los recursos estén correctamente implementados, identificar y asegurar que los defectos sean corregidos antes de desplegar el software. Ya, perfecto. Entonces hay que hacer verificación, ¿no? De verificar, dice, la interacción entre los componentes, ¿no? Eso es importante. Recursos que estén correctamente implementados, identificar y asegurar que los defectos, eso sí, ¿no? Cuando uno hace pruebas, va a usted a entender que las pruebas se hacen para encontrar así, ¿no? Sin pelos en la lengua, errores, ¿no? Para eso se hace, ¿no? Entonces aquí creo que está muy pequeñito, vamos a poner ahí, ¿no? Entonces, ¿para qué hago yo? Para encontrar errores. Una vez los encuentro, los errores no pueden quedar de adorno, ¿no? Una vez yo encuentro los errores, pues los errores son para que puedan ser, ¿qué cosa? Corregidos, ¿no? Entonces, antes de qué, de hacer la distribución sobre el hardware ya, porque hacer la distribución ya implica prácticamente desplegar el software para usarlo en producción. Y eso no puede ser, ¿no? Con errores. Por eso la etapa de pruebas es fundamental, ¿no? Así que este modelo se aventaja de eso. ¿Por qué se aventaja? Porque este famoso proceso unificado que también le dicen RUP propone un enfoque iterativo. Es decir, que no vas a llegar a la última línea de código recién para buscar errores, ¿no? El hecho de ser iterativo facilita, ¿no? Para que uno pueda tempranamente encontrar y corregir los errores, ¿no? Errores se llama antes de entregar al cliente. Una vez tú le entregaste al cliente y no descubriste un error, ya pasa a ser un defecto, ¿no? En el software. Pero bueno, al inicio el corregir errores es más barato, ¿no? Entonces eso es importante porque después ya corregir errores después de entregar, ya eso es salir para atrás, ¿no? En el proyecto. Ok, chicos, entonces básicamente hemos hablado sobre eso. Ahora hablemos un poco sobre el despliegue ahí, ¿no? Sobre esa otra parte importante de ingeniería